Desde tiempos inmemoriales, las leyendas sobre vampiros han alimentado las mentes de todos, desde los antiguos filósofos hasta los escritores contemporáneos. Lo que muchos consideran como meros cuentos de terror han permeado la cultura popular y nos han hecho cuestionar las sombras que acechan en la oscuridad. Pero, ¿de dónde vienen realmente estos mitos sobre vampiros? Este es un viaje fascinante que nos lleva desde los rincones oscuros de la historia hasta las creencias de distintas civilizaciones. Si alguna vez te has preguntado si hay una base real detrás de estas fábulas seductoras, quédate con nosotros. Te prometemos que lo que descubrirás superará tus expectativas. Comencemos con una curiosidad que a menudo se pasa por alto: la figura del vampiro no siempre ha sido la sexy y romántica que conocemos hoy en día. En sus orígenes, estas criaturas estaban más cerca de los monstruos grotescos que aterran a las personas en la noche. Si retrocedemos en el tiempo, nos encontramos en un mundo donde la muerte y el miedo a lo desconocido eran omnipresentes. En el siglo XV, en la Europa del Este, comenzaron a surgir relatos de seres que se levantaban de sus tumbas, buscando la sangre de los vivos para saciar su hambre interminable. ¿Cómo es posible que esas historias permanezcan con nosotros hasta el día de hoy? Los vampiros, tal como los conocemos, se vieron profundamente influenciados por tradiciones folclóricas locales. En regiones de Europa, como Transilvania, la figura del vampiro fue alimentada por supersticiones sobre los muertos que regresaban a la vida. La más famosa de estas leyendas es la de Vlad III, conocido como Vlad el Empalador. A menudo se dice que su crueldad y su implacable sed de sangre inspiraron el personaje de Drácula. Sin embargo, lo que muchos no saben es que las raíces de estas historias son más profundas y están entrelazadas con las antiguas creencias sobre la vida y la muerte. Ahora, aquí viene algo que probablemente no esperabas: las criaturas que se asemejan a lo que consideramos vampiros han existido en diversas culturas a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, encontramos el mito de las lamias, demonios que robaban a los niños y se alimentaban de su sangre. En la mitología egipcia, se relatan historias sobre un ser conocido como el demonio de la sed. En todas estas narrativas, hay un hilo conductor: la figura de un ser que acecha en la noche, sediento de vida. ¿Cómo es que tan diversas culturas han desarrollado estas historias? ¿Qué es lo que nos conecta a todos en este miedo ancestral? A medida que nos introducimos más en el tema, es vital reconocer que la percepción de la muerte ha sido importante en la formación de estos mitos. En las antiguas civilizaciones, los muertos no eran vistos únicamente como personas que habían dejado de existir, existía la creencia de que podían regresar, y en muchos casos, lo hacían con intenciones malignas. Este concepto se intensificó en épocas de peste y enfermedades, una época en la que las muertes eran frecuentes y misteriosas. Las manifestaciones de terror y ansiedad llevaron a las comunidades a crear rituales para protegerse contra estos seres, y así nació una rica tradición de mitos que probablemente continuará eternamente. Pero, hace un momento, te mencionamos a Vlad el Empalador y su influencia en el mito moderno. Es un buen momento para profundizar en cómo tradiciones tan antiguas se combinan con figuras históricas que dejaron una marca profunda en la narrativa del vampiro. Mientras que el folclore aportó las características sobrenaturales, la historia humana añadió la violencia y la ambigüedad moral que ahora todos asociamos con las leyendas contemporáneas. Imagina un mundo donde los héroes y villanos son tan ambiguos que no se pueden distinguir. Aquí es donde los vampiros encuentran su lugar, haciendo eco de nuestros propios temores y deseos ocultos. Ahora, hagámonos otra pregunta: ¿cuál es la relación entre el vampiro y el concepto de lo sexual? Desde la sensualidad del Drácula de Bram Stoker hasta la imagen seductora de vampiros en la cultura pop, la conexión entre los vampiros y el deseo ha sido tema de muchas discusiones. A menudo, los vampiros son representados como figuras carismáticas que seducen a sus víctimas, lo que plantea una relación compleja entre el miedo y la atracción. La transferencia de vida, que es un acto de alimentarse de la sangre, se convierte en un acto de intimidad poderosa. ¿Qué papel juega esta dualidad en nuestra fascinación hacia estas criaturas? Al hablar de la seducción de los vampiros, no podemos ignorar la influencia del romanticismo en la literatura del siglo XVIII y XIX. Durante este periodo, los mitos vampíricos empezaron a transformarse. Lo que antes eran criaturas repulsivas ahora se convertían en personajes melancólicos y trágicos, con historias de amor prohibido. El Drácula de Bram Stoker, por ejemplo,
no solo fue un terrorífico cazador de sangre, sino también un amante atormentado, simbolizando un conflicto entre lo humano y lo bestial. Esta mezcla provocó una revolución en cómo pensábamos sobre estos seres y su lugar en nuestra cultura. Pero, ¿acaso esto ha limitado el significado del vampiro en las historias modernas? Para responder a esta pregunta, es importante mirar cómo los vampiros se han adaptado a los tiempos modernos. Ya sea en películas, series de televisión o literatura, los vampiros han sido reinterpretados para reflejar temas contemporáneos como la lucha por la identidad, el aislamiento y la búsqueda de conexión. Teóricos del cine han sugerido que los vampiros son un espejo de nuestros propios miedos y deseos, simbolizando la lucha interna de la humanidad. El vampiro moderno se enfrenta a dilemas éticos, a menudo cuestionando si debe sucumbir a su naturaleza o luchar contra ella. En este sentido, los mitos de los vampiros vuelven a ser relevantes para nosotros, generando un diálogo sobre nuestra propia humanidad. Sin embargo, en medio de esta evolución, aún quedan preguntas sin respuesta. A medida que descendemos más profundamente en la historia de los mitos sobre vampiros, es crucial considerar cómo la antropología y la sociología han influenciado nuestra comprensión de estos seres. Por ejemplo, en muchas culturas, los rituales funerarios eran esenciales para garantizar que los muertos no regresaran de manera maligna y, al mismo tiempo, se consideraba esencial recordar a los ancestros. ¿De qué manera estas prácticas han dado forma a la narrativa vampírica? Las supersticiones varían entre culturas, y a menudo reflejan temores horribles asociados a la muerte. En la cultura china, por ejemplo, existe la creencia en los Jianxi, un tipo de zombi vampiro que se alimenta de la fuerza vital. Es fascinante cómo estas leyendas muestran un deseo común en diferentes sociedades sobre la muerte y lo que significa la vida. Al descubrir estos elementos diversos, se vuelve evidente que los mitos de los vampiros han sido construidos no solo a partir del miedo, sino también de la necesidad de entender lo que ocurre después de la muerte. Lo que puede sorprenderte es que, a pesar de la diversidad de estas tradiciones y creencias, todas ellas abordan un miedo común, el miedo a lo que no se comprende. A través del tiempo, las historias sobre vampiros también han servido como una advertencia, una forma de señalar el peligro de lo desconocido. Los vampiros, al final del día, son un símbolo de las cosas que no podemos ver, de las fuerzas que están más allá de nuestro control. Así, al explorar estos mitos, estamos tocando un tema profundamente humano, la búsqueda de la inmortalidad. Desde las antiguas prácticas de embalsamamiento hasta las modernas aspiraciones científicas para extender la vida, la relación del ser humano con la muerte siempre ha sido un hilo conductor en la narrativa vampírica. Pero este no es el final de nuestra exploración. En la próxima parte, prometemos llevarte aún más profundo en este misterioso mundo, revelando las conexiones culturales y psicológicas que hacen que la figura del vampiro sea lo que es hoy. Prepárate, porque lo que viene a continuación te sorprenderá y te dejará pensando sobre el legado de estas criaturas en nuestra contemporaneidad. A medida que nos adentramos en el mundo de los mitos vampíricos, es crucial abordar el papel de la estética y la aplicación de estas leyendas en la cultura contemporánea. Hoy en día, los vampiros no solo son omnipresentes en la literatura y el cine, sino que también han dejado su huella en la moda, la música y las artes visuales. Desde las icónicas películas de horror de los años 30 y 40 hasta series modernas como True Blood y Vampire Diaries, el vampiro ha evolucionado junto con la sociedad, adaptándose a nuevos valores y preocupaciones. Tal evolución no es mera casualidad, los vampiros reflejan asuntos sociales candentes, como el deseo de poder, la lucha por la autoaceptación, la sexualidad y la búsqueda de equilibrio en un mundo moralmente ambiguo. Uno de los aspectos más fascinantes del vampiro moderno es su representación como un ser solitario y atormentado, un símbolo de la alienación. Estos personajes suelen enfrentarse a dilemas sobre su naturaleza, confrontando sus instintos depredadores y sus deseos humanos. Este conflicto interno resuena con las experiencias de muchas personas en el mundo moderno que a menudo se sienten atrapadas en un entorno que no comprenden o no aceptan. La figura del vampiro se convierte, así, en una metáfora de la lucha personal, un reflejo de nuestras propias batallas internas en un mundo que a menudo puede parecer oscuro y desolador. La manera en que los vampiros son percibidos e interpretados también se ve profundamente influenciada por los avances sociales y la reevaluación de conceptos que antes eran considerados tabú.
Con el auge de movimientos como el feminismo y la diversidad sexual, los vampiros han pasado a ser símbolos de liberación y empoderamiento en lugar de meros depredadores. Personajes como el de Buffy de Vampire Slayer no solo representan a un cazador de vampiros heroico, sino también un avatar de la resiliencia y fuerza femenina. Al observar cómo las narrativas vampíricas se adaptan y evolucionan, vemos un reflejo de nuestras propias aspiraciones y luchas sociales. Sin embargo, al cruzar la delgada línea entre la fascinación y la obsesión con estos seres, surgen interrogantes sobre los límites de dicha admiración. La popularidad de las historias de vampiros ha llevado a un fenómeno de vampirismo moderno, donde algunos individuos adoptan estilos de vida que evocan la estética vampírica, buscando en ella un sentido de identidad o pertenencia. Estas subculturas suelen poner énfasis en la rebeldía contra los normativos sociales y buscan la inmortalidad a través de la expresión única de una cultura alternativa. Pero, ¿es este un mero juego estético o una manifestación más profunda del deseo humano de trascendencia? A partir de estos fenómenos, se puede interpretar la figura del vampiro como una representación de nuestra propia humanidad, una encarnación de las dualidades que todos enfrentamos. La búsqueda de la inmortalidad, tanto en un sentido metafórico como literal, se entrelaza con la aceptación de nuestra propia mortalidad. La fascinación por los vampiros nos invita no solo a reflexionar sobre nuestra relación con la vida y la muerte, sino también a explorar los límites de nuestra identidad. En este sentido, los vampiros actúan como espejos, reflejan nuestros propios deseos, miedos y aspiraciones, y nos desafían a confrontar esas partes de nosotros mismos que a menudo preferimos ignorar. Explorando otro ángulo, no se puede pasar por alto el papel que desempeña la ciencia en nuestras comprensiones contemporáneas de lo sobrenatural. En una era dominada por la lógica y el empirismo, los vampiros han encontrado nuevas justificaciones racionales en la biología y la medicina. Investigaciones sobre enfermedades como el porfiria, una afección que provoca una sensibilidad extrema a la luz solar y puede generar rasgos asociados a los vampiros, han proporcionado un apoyo paralelo a la existencia de mitos. ¿Y si estas leyendas se construyeron sobre la base de fenómenos biológicos reales? La intersección entre el mito y la ciencia nos invita a considerar cómo, en nuestras propias búsquedas de explicación, a menudo creamos narrativas que reflejan nuestros conocimientos limitados. Adentrándonos en el ámbito psicológico, los vampiros también han sido objeto de estudio en el contexto de la psique humana. Los psicoanalistas han discutido cómo estas criaturas pueden simbolizar deseos reprimidos, ya sea la aversión al cambio, el miedo a la intimidad o el deseo de poder. La relación entre el vampiro y su víctima puede ser vista como una representación de la dinámica de la dependencia y el miedo a la vulnerabilidad. Esta conexión establece un vínculo entre nuestros deseos humanos más profundos y la ambigüedad moral de los vampiros, lo que, a su vez, enriquece nuestras discusiones sobre poder, consentimiento y relaciones interpersonales. Por último, es esencial considerar las influencias globales sobre el mito del vampiro. En diversas culturas, las creencias sobre los muertos que regresan en diferentes formas perduran, y a menudo incluyen elementos que no se encuentran en la tradición occidental. Por ejemplo, las leyendas de los Tashuan de Filipinas o los Soucouyant de las islas del Caribe presentan criaturas vampíricas que poseen características y habilidades únicas que reflejan las preocupaciones y las experiencias de sus respectivas culturas. Este intercambio cultural enriquece la narrativa vampírica y nos ofrece una visión más amplia de cómo nuestros miedos sobre la muerte pueden manifestarse de diferentes maneras en todo el mundo. Así, mientras observamos la sumatoria de estas narrativas individuales y colectivas, queda claro que la figura del vampiro es un fenómeno dinámico, en constante evolución. A medida que nuestras sociedades cambian, los vampiros se adaptan, multiplicándose en formas que exploran nuevos aspectos de nuestra humanidad. La figura sanguinaria y cautivadora nos desafía a confrontar nuestra relación con la vida, la muerte y más allá, ofreciéndonos un espacio para reflexionar sobre quiénes somos y qué tememos. Entonces, ¿qué futuro le espera al mito del vampiro? En tiempos en que la ansiedad social y los dilemas éticos marcan nuestras vidas, es probable que la historia de estas criaturas continúe evolucionando, reflejando nuestras inquietudes y deseos de una humanidad cada vez más compleja. No solo son cuentos que tememos, sino también aquellos que nos hacen sentir, conectando nuestro pasado con un futuro incierto. Para concluir, la historia de los vampiros es más que un simple relato de terror. Es una exploración de la condición humana,
un viaje a través de mitos, tradiciones y sueños compartidos que trascienden las fronteras culturales. Al mirar hacia el horizonte, es posible que nos descubramos a nosotros mismos en el reflejo del vampiro, una criatura de maravilla y horror, atrapada entre la vida y la muerte, buscando significado en un mundo en constante cambio. El mito del vampiro, entonces, se convierte en una antorcha que ilumina los rincones oscuros de nuestro ser, recordándonos que, aunque la muerte puede ser aterradora, lo que realmente nos define es la vida que elegimos vivir.